Hermanos, que el Señor les bendiga. Les continúo enviando estas enseñanzas por medio de este audio mientras no nos estemos reuniendo. Les recuerdo que esta sería la enseñanza que recibiéramos si todos estuviéramos reunidos en un lugar. Así es que le pido que tome su Biblia si es posible y que ponga atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que veamos un evento que sucedió después que Dios vuelve a traer a su pueblo de Babilonia a la tierra de Israel. La palabra dice que dentro de aquellos que regresaron en ese entonces habían dos varones, Nehemías y Esdras. Nehemías era el copero del rey en Babilonia, o en ese momento el reino de Persia, y Esdras era un sacerdote, descendiente de Aarón, quien había sido instruido en la ley de Dios. La palabra dice que la mano de Jehová estaba sobre estos dos varones. De hecho, fue Nehemías quien dirigió al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén, ya que los primeros muros habían sido destruidos por el rey Nabucodonosor. Para ese entonces ya el segundo templo había sido terminado por el hombre que se llamaba Zorobabel y por otros más. Pero la palabra dice que después de que se terminó el segundo templo y la construcción de los muros en Jerusalén, el pueblo de Israel construyó sus casas y vivió en las diferentes ciudades alrededor de la ciudad, de la capital, en Jerusalén. La palabra dice que después de un tiempo el pueblo se volvió a reunir en Jerusalén y lo hizo para escuchar la ley de Dios. Así es que es de lo que ocurrió en ese momento que yo quiero que meditemos en esta hora. Así es que tome su Biblia y vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer primero. Dice así la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vemos en este pasaje que fue Esdras el que leyó la ley, y no debemos de pensar que el pueblo escogió a Esdras al azar. De seguro habían otros escribas y otros hombres entendidos que habían sido instruidos en la ley. De hecho, hemos leído de que a la mano izquierda y a la mano derecha habían otros hombres a la par de Esdras. Pero lo que aquí vemos es que Dios está dirigiendo a su pueblo para cumplir lo que Él quiere hacer. El libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, investigar, escudriñar o buscar. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Entonces vemos de que Esdras, ya desde que estaba en Babilonia o en Persia, se había preparado no solo para investigar y buscar y entender la ley de Dios para su comprensión personal, pero lo había hecho para enseñar al pueblo de Israel. Entonces vemos la mano de Dios dirigiendo al pueblo, quien escogió a Esdras para leer la ley de Dios. El pueblo también le pidió a Esdras que trajese el libro de la ley. Y esto es importante porque nos muestra un pueblo necesitado y sediento de la palabra de Dios. No es un pueblo perfecto ni mucho menos sin pecado, pero sí un pueblo que quería saber qué era lo que decía la ley de Dios. Ya que el pueblo había reconocido su necesidad de escuchar la ley de Dios, la palabra dice, en lo que hemos leído, que el pueblo estuvo atento cuando Esdras leyó la ley. Y aquí debemos de ver de que el pueblo no dejó que nada más lo distraera, puso sus ojos y sus oídos en Esdras, no por quien Esdras era, sino por lo que él estaba haciendo. Y en ese momento estaba leyendo la ley de Dios. En otras palabras, Dios mismo estaba hablando a su pueblo Israel.
Sigamos leyendo en el versículo 6 al versículo 9. Dice así: Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En estos versículos vemos que el trabajo de Esdras y de los demás hombres había pasado de leer la ley a hacer que el pueblo entendiera lo que la ley decía y pedía. Vemos claramente en el versículo 7, el versículo 8 y en el versículo 9 que el trabajo de los hombres era que el pueblo entendiera lo que la ley decía. Y este es el trabajo principal de todo líder en una iglesia: explicar la palabra de Dios para que la iglesia la comprenda, a modo que la atesore y la ponga por práctica. Solo por medio de la palabra el hombre obtiene fe para creer en Jesús. La palabra hace renacer al hombre inconverso. La palabra enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, aviva, consuela, fortalece, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para traer a la superficie todo pensamiento del corazón y lo reprende. Si el pueblo de Dios lee la Escritura sin entenderla, sería lo mismo como si no la leyera. Y no quiero que me malinterprete, porque no le estoy diciendo que deje de leer la Biblia cuando hay momentos que usted no la entiende. Lo que quiero que comprenda es que Dios siempre ha querido que su pueblo le conozca de una manera muy íntima. Y esto sucede cuando su pueblo conoce su palabra. Ahora, nosotros debemos de tener y encontrar consuelo en saber esto. Mientras Jesucristo predicó, enseñó y habló sus palabras, hubieron muchas ocasiones cuando sus propios discípulos no entendían lo que él decía, y Cristo les reprendió. Sin embargo, vemos en el capítulo 24 de Lucas que después de que Cristo resucitó y se les aparece a ellos en una noche, en el versículo 45, dice la palabra del Señor que fue el mismo Jesucristo quien les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y esa es nuestra esperanza, saber de que es el mismo Dios quien abre nuestro entendimiento para que comprendamos sus Escrituras. Dios usa a hombres como Esdras, pero más que eso también usa su mismo Espíritu Santo, su misma palabra, para que nosotros entendamos su ley, para que nosotros entendamos sus mandamientos, sus preceptos, su propósito, su voluntad. Ahora, vemos que después de que los hombres enseñaron lo que la ley decía, en el versículo 9, el pueblo empezó a llorar. Los levitas les decían que no se entristecieran. En el versículo 10 leemos que Esdras les dijo de este modo: Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vemos que también Esdras, juntamente con los levitas, le dicen a los israelitas que no lloren, que no estén tristes. Ahora, no es difícil entender el por qué el pueblo se entristeció y empezó a llorar cuando escuchó la ley de Dios. Al entender lo que la ley decía, se dieron cuenta que habían sido hombres malos, desleales y desobedientes a los mandamientos de Dios. Voy a leer de nuevo el versículo 10 juntamente con el versículo 11 y 12. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones,
y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, preste atención, porque en el versículo 12 vemos a un pueblo transformado por la palabra de Dios. Los israelitas habían parado de llorar, ya no estaban tristes. Se fueron a sus casas a beber y a comer, a compartir con los que no tenían y a gozar de grande alegría. Y sabemos por qué esto estaba sucediendo. El versículo 12 dice que ellos habían entendido las palabras que les habían enseñado. Porque habían entendido las palabras de la ley, es que ellos habían sido transformados. La tristeza se había ido, el llanto se había ido, y ahora había venido gozo, fortaleza y alegría. Y esto nos enseña a nosotros a que la alegría del creyente no viene de algo externo, físico aquí en la tierra, sino de la palabra de Dios. Nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El evento que estamos estudiando ocurrió después de que el segundo templo se construyó, después de que los muros de Jerusalén se edificaron y después de que el pueblo de Israel había regresado de Babilonia y ya habitaba en las diferentes ciudades alrededor de Jerusalén como un pueblo. Y aún así vemos que al escuchar la ley de Dios se entristecieron y empezaron a llorar. Y esto demuestra de que nada de lo que estaba sucediendo o de lo que ya había sucedido les había alegrado el corazón. Y era porque carecía todavía lo más grande y lo más sublime que el hombre puede tener, que es una íntima comunión con Dios, una comunión o una relación de tener a un Dios y a un Padre amoroso y de ser un hijo obediente. Y esto solo se logra a través del conocimiento de las Escrituras. Cristo, si se acuerdan ustedes, dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros necesitamos conocer las Escrituras para conocer a Dios. Ellas nos revelan su carácter, su obra, sus planes, sus propósitos, su voluntad. El versículo 12 es quizá el versículo más práctico y más espiritual del pasaje que hemos estado estudiando, porque vemos el poder transformador de la palabra de Dios en los corazones de sus hijos, pero también vemos lo que sucede cuando el pueblo de Dios sale de la ignorancia de la palabra. Se fortalece, se alegra, y de esto nosotros debemos de aprender que es sumamente esencial entender lo que dice la Escritura. El entendimiento de la Escritura nos alumbra la mente, nos cambia nuestra forma de pensar y por consiguiente nos cambia nuestra manera de vivir. Quiero terminar leyendo el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 3. Y ponga atención porque en estos versículos nosotros vemos el cambio que la ley de Dios continuó haciendo en la vida de los israelitas. Dice así, capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí de que la ley de Dios a los israelitas les cambió la vida completamente. Vemos a un pueblo triste, a un pueblo que empezó a llorar al escuchar las palabras de Dios, que les comprobaron de que habían sido desleales, malos, desobedientes, pecadores, a un pueblo que había sido no solamente alegrado, sino que también era un pueblo transformado, porque vemos en estos versículos que acabamos de leer que ellos buscaron a Dios en ayuno y en humillación. Vemos que se santificaron, apartándose de los demás pueblos que no conocían a Dios. Vemos que se arrepintieron y confesaron sus pecados e iniquidades. Vemos que siguieron escudriñando la ley y vemos que rindieron servicio a Dios adorándole. Quiero que en este momento usted se ponga a meditar lo importante que es comprender la palabra de Dios. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros. Y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo, por medio de la oración, a que nos ayude a entender su palabra, a que la leamos y que la entendamos para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga.